¿Y el VIH qué causa? Inmunodeficiencia adquirida. Entonces hay un tema en inmunología que vamos a tener clase de inmunodeficiencias primarias, las que son de origen genético y congénito, y vamos a tener las inmunodeficiencias secundarias. Entre esas entonces está el VIH, que también tiene teoría y tiene laboratorio, y al igual entonces vamos a ver todo lo que es la terapia inmunosupresora, el tema de la toxicidad, la farmacología, etcétera, en las inmunodeficiencias adquiridas. Entonces, para que sepan que en sanguíneo nos vamos a limitar a estos dos temas en cómo afectan el sistema sanguíneo, pero de una manera más general. Igual sé que a ustedes siempre les estresa el tema del rendimiento en el examen. Para el examen final en sanguíneo son 9 preguntas que yo le envío al doctor Brian, y de esas probablemente salen como 2 preguntas de cada tema, algo así, en promedio. Entonces yo les mando como en los radios resultados de aprendizaje con unos ejemplos en qué se deben concentrar para que prioricen el tiempo. Y no se pongan, por ejemplo, si vamos a hablar de retrovirus, todos estos virus linfotrópicos humanos que causan leucemias, que causan neuropatías, no los voy a preguntar en este momento. Entonces yo eso se lo voy diciendo y vamos a hacer énfasis como en lo más práctico. Pero, hablemos de septicemia. Cuando ustedes oyen septicemia, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la cabeza? Sepsis y sangre. Es curioso, siempre pensamos como sangre, ¿no es cierto? Por septicemia, porque suena hemia. Y la sepsis, pero la sepsis ya no mencionan la sangre como tal. ¿Qué ven en esta imagen ustedes? Una tormenta. Y aquí, ¿qué ven en esta columna? Una cantidad de citoquinas. Entonces, tormenta de citoquinas en cierta forma. ¿Y por qué? Porque es un síndrome inflamatorio multisistémico. Es una desregulación total del sistema inmunológico, que nos lleva entonces a un proceso inflamatorio que, si bien es cierto, nace de un problema infeccioso que circula por la sangre, el efecto va a ser multisistémico. Ya no solo afecta al sistema sanguíneo, sino todo el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, hasta el sistema neuroendocrino, el sistema nervioso, hasta el sistema musculoesquelético, todos los sistemas. Por eso es que se ve con más profundidad inmunología, donde ellos se vieron todos los sistemas y vemos cómo esta respuesta inmune regular afecta a cada sistema. El objetivo en el que podamos comprender los procesos que se desarrollan desde la infección hasta que se establece la septicemia, identificar esas citoquinas que participan tanto en la respuesta inflamatoria como en la respuesta compensatoria luego de la sepsis, y conocer esos marcadores inflamatorios o hallazgos de laboratorio que nos permiten caracterizar y ver un valor predictivo en el desarrollo de una sepsis como tal. Algunas definiciones como cronológicas en el proceso. Cuando hablamos de bacteremia, la palabra lo dice, bacterias en la sangre. Es la presencia de bacterias en sangre. La sangre debe ser estéril. Yo puedo tener en un hemocultivo algo positivo y puede ser por contaminación durante la técnica o durante los procesos de laboratorio. Nunca va a haber bacterias en sangre. Ahora, esas bacterias en sí, cuando ya se presentan, no es normal, entonces uno dice, algo está pasando, hay un foco de infección que me está... Por ejemplo, yo puedo tener una neumonía y hago bacteremias. Puedo tener incluso a veces un absceso dental y hago bacteremias. A veces infecciones localizadas me llevan a que la bacteria circule en sangre y en otros tejidos puede tener riesgo también de depositarse. Veíamos en tercero cómo llega a través de las bucles de los vasos vasculares dentro del hueso, y si hay una bacteria circulando puede llegar en las metástasis, donde está esa parte del hueso que se obstruye el flujo capilar, y ahí se siembra la colonia, entonces viene la osteomielitis como tal. Si yo tengo, por ejemplo, está circulando, llega a nivel cardíaco y se fija en las válvulas, hace como una vegetación en forma de endocarditis. Pero cuando realmente ya el daño no es algo localizado, sino que es una respuesta de regulación inflamatoria, entonces sí hablamos de esta sepsis. En esa sepsis hay una evidencia clínica de infección y ya hay una respuesta sistémica. Y en esa respuesta, digamos, es muy difícil definirla como algo absoluto, porque yo puedo tener una taquicardia o a veces incluso puede haber bloqueos. Yo podría tener una fiebre, temperatura muy alta, o tener una hipotermia extrema. Puedo tener incluso leucocitosis, aumento de los glóbulos blancos, puedo tener una gran leucopenia también, con una inmunosupresión. Entonces puede ser a un lado y hacia el otro. Cuando la sepsis se pone ya grave, quiere decir que hay una alteración en ese suministro de sangre. Hay una hipoxia, si hay hipoxia,
A nivel renal va a haber una liguria, va a haber alteraciones del estado mental, se altera el sistema nervioso y se va dando todo este daño multiorgánico. Y en el shock séptico es cuando ya esa hipoperfusión que hay ni siquiera responde a la reposición de fluidos. Hay un déficit ya de la oxigenación, se da la falla multiorgánica. Y en estos shocks sépticos, independientemente de la tecnología, el estado de desarrollo, todavía la letalidad sigue siendo hasta el 50%. Una vez la persona entra en shock séptico, se dice que hasta el 50% mueren a pesar de que esté en la UCI más moderna y en el país más moderno. Lo que sí podemos mejorar es en la sepsis, antes de que se desarrolle el shock séptico, evitar que llegue hasta allá para hacerle todo un control hemodinámico a ese paciente, pero cuando ya hace shock séptico, casi que el chance de que muera es la mitad. Entonces ese término sepsis, antiguamente, de antes de Cristo, se hablaba de Hipócrates como el padre de la medicina, que hablaba que la carne se descomponía, que las heridas se infectaban, y se fueron creando como ese proceso de algo séptico, algo infectado. Por eso ustedes han oído hablar que se dice antiséptico o asepsia, precisamente cuando hablamos de algo estéril, algo que se limpia, en cambio lo contrario es séptico, que está infeccioso. Para uniformizar los criterios se habló de una respuesta inflamatoria sistémica, y se hablaba de la sepsis como esa disfunción orgánica, que es una respuesta desregulada del hospedero a la infección. Y dependiendo de esas anormalidades fisiológicas y bioquímicas, se va a hacer unos valores predictivos. Entonces, en la mayoría de los libros ustedes encontrarán que casi siempre la sepsis se relaciona como si fuera consecuente de una infección bacteriana. Pero si somos más pragmáticos en la definición, cualquier microorganismo o cualquier agente externo, llámese virus, hongo, parásito o bacteria, podría causar esa respuesta inmune desregulada que me da una inflamación multisistémica y que es lo que llamamos sepsis. Entonces, si yo tengo un COVID-19, podría desarrollar una sepsis, un shock séptico. Una neumonía por COVID con daño multiorgánico cabe dentro de la definición. Si yo tengo un dengue grave y un shock hipovolémico en el dengue, eso es un proceso séptico, a pesar de que sea un virus. Lo mismo una malaria cerebral, una malaria complicada con hepatitis, con encefalitis, sería como un proceso de inflamación multisistémica y es un parásito. Entonces, a pesar de que en los libros se acostumbran a hablar de bacterias en sangre que se complican porque es lo que más conocemos con los patrones moleculares asociados al patógeno, las gram negativas, en las gram positivas, pero la definición cobija, incluso yo podría tener una cándida en una persona que hace una candidemia por alguna razón subyacente y puede desarrollar una respuesta inflamatoria sistémica que causa carditis, le causa hasta nefritis, etcétera, encefalitis, es un hongo, una levadura. Entonces todos los agentes externos podrían llegar a cubrir esta definición. Va a haber casi siempre por dónde entra la infección, de dónde aparece esta infección. Hay una puerta de entrada, en la mayoría de los casos se encuentra que tiene una relación con un foco pulmonar. Tiene una infección respiratoria que luego pasa al sistema sanguíneo y luego genera toda esta acción de desregulación. Se dice que hasta el 25% tiene una infección urinaria, o sea, una cistitis, una pielonefritis puede pasar a un proceso ya séptico generalizado. El 11% dicen que puede tener hasta una infección intestinal, una gastroenteritis, termina en peritonitis o termina en un proceso séptico también. Y un porcentaje hasta del 11% se dice que la infección es cutánea y en algunos incluso no se logra encontrar el foco de infección. Y como les decía, esto puede ser desde síntomas de hipertermia o hipotermia, taquicardia o bradicardia, leucocitosis o leucopenia, etc. Cuando miramos, esto no se lo tienen que aprender, esto lo usan mucho en urgencias y a veces en las unidades de cuidados intensivos que hablan del Quick SOFA. ¿Y en qué consiste esta matriz? Es una matriz de un modelo matemático para ver un proceso predictivo de pronóstico. Cuando ustedes miran qué estamos evaluando aquí, estamos evaluando los sistemas que ustedes han visto a través de los cursos. Porque ¿qué mide una escala de Glasgow? ¿Cómo está funcionando el sistema nervioso? Pues si está funcionando, entonces la puntuación, por ejemplo, aquí es de 0 a 4 puntos, y entonces 15 sería cuando la persona está bien, y en cambio cuando la persona está mal, entonces va aumentando la puntuación como tal, y aquí va bajando el Glasgow. A nivel respiratorio, ¿cómo está la fracción de
la espirometría, la difusión de CO2, etcétera, la saturación de oxígeno y de CO2 verán en el sistema respiratorio y central, pero entonces vamos a darle también puntuación acorde a esos valores en la función respiratoria. A nivel cardiovascular, entonces hemos visto que dependiendo de la presión arterial, qué tan alterada está, qué tanto compensa o no con inotrópicos. A nivel renal, cómo está esa creatinina y esa función glomerular. A nivel del sistema hepático y el sistema digestivo, cómo está dentro de las bilirrubinas, las transaminasas, y a nivel hematológico, cómo está el recuento plaquetario. Esto es lo que nos mide la alteración de varios parámetros y nos va a hablar al final de un pronóstico que tiene ese paciente del manejo de una UCI, porque lo que es la sepsis, el shock séptico, se vuelve ya de manejo de cuidados intensivos. En las definiciones, este síndrome de inflamación sistémica exige que existan por lo menos dos o más de estos criterios, una hipotermia o hipertermia, que puede haber una taquicardia generalmente mayor de 90 latidos por minuto, con una frecuencia respiratoria también alta, una presión de CO2 bajita, un recuento de glóbulos blancos superior a 12.000 o que pueda haber una leucopenia inferior a 4.000 como tal. Y si miramos ya cuando se vuelve severa, es como además de esos criterios que vimos en la diapositiva anterior, hay signos de hipoperfusión o difusión orgánica. O sea, ya vamos a ver la piel moteada, vamos a ver que hay llenado capilar muy lento, alteración del gasto urinario, el lactato, puede ser una acidosis láctica, cambios de la salud mental y el estado de conciencia. El electroencefalograma puede alterarse, puede haber una gran trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, disfunción cardíaca, etc. Pues miramos, por ejemplo, en un endotelio normal, saludable, hay una estructura anatómica y hay una función en la que existe cierta permeabilidad, pero que está controlada. Cuando hay un proceso séptico y se inflama y genera una vasculitis, entonces se altera toda esta permeabilidad y en respuesta se empieza a dar una señalización y la producción de citoquinas proinflamatorias, y en la medida que más se daña el endotelio vascular, aumenta esa permeabilidad vascular, salen entonces células, sale líquido, puede haber lo que pasa en un dengue. El dengue hay unos monocitos infectados que me generan vasculitis por citoquinas proinflamatorias, y esa vasculitis endotelial me aumenta esa permeabilidad vascular, sale el líquido al intestino, entonces hay una hipovolemia, por eso hay hemoconcentración y aumento de hematocrito. Pero una persona hipovolémica, aunque esté hemoconcentrada y el número de glóbulos rojos sean normales, no alcanza a tener una presión suficiente para perfundir como deben ser los órganos. Tengo una hipovolemia exagerada, entonces voy a tener hipoperfusión a nivel distal, voy a tener alteración en los órganos como tal, y eso es lo que pasa en un endotelio séptico. Entonces han oído hablar como en la primera diapositiva de la tormenta de citoquina, esto es como un tornado. ¿Y por qué se habla de tormenta o de regulación? Porque veremos en el semestre entrante qué bonito es en inmunología, que parece como un sistema endocrino, es todo como un feedback. Digamos, hablamos siempre que la salud es del equilibrio, pero el equilibrio perfecto sería al contrario la muerte, porque la salud es un equilibrio dinámico, o sea, no podemos estar estáticos. Y eso dinámico es que quiere decir que si esto sube, esto baja, esto sube, y siempre, ustedes han visto en el mar la superficie del mar y tiene un oleaje, pero siempre busca en cierta manera un equilibrio. Nunca se va a subir demasiado la superficie del mar y tampoco van a haber depresiones en el mar. Y así es todo ese balance en el sistema inmunológico. Así pasa en el sistema hemodinámico, el sistema endocrino. Es esa capacidad de percibir, sentir, actuar y responder a acción, reacción, acción, reacción. Cuando en el sistema inmune, yo hice esta analogía o este dibujo, entenderemos que hay una respuesta inmune celular, a expensas de linfocitos T, CD4 y CD8 citotóxicos, y una respuesta humoral a expensas de linfocitos B, que producen los anticuerpos, y es una respuesta antiinflamatoria. La respuesta celular suele ser proinflamatoria, factor de necrosis tumoral, interferón. En cambio, la respuesta humoral del linfocito B suele ser antiinflamatoria, interleuquina 10. Lo normal es que si a mí se me aumenta la respuesta celular, se me disminuye la humoral. Si me aumenta la humoral, se me disminuye la celular. Eso es como lo normal siempre. Pero ¿qué sucede en una sepsis o en una desregulación? Que se aumentan ambas o se disminuye ambas, o que no hay esa reacción de feedback. Entonces ese daño es el que me genera, porque al final, cuando estamos actuando frente a algo extraño, pretendemos controlar esa noxa.
La respuesta inflamatoria es compensatoria en un momento dado en su estado natural hasta que se repara. Pero si persiste la inflamación, entonces persiste el daño. Aunque ya no esté la anoxia, persiste la inflamación, es una desregulación, donde quien causó la sepsis al final ya ni siquiera está presente en el shock séptico, sino lo que queda es una consecuencia de una mala respuesta inmune o una inadecuada respuesta inmune que exageradamente me lleva a ese proceso de desregulación. Entonces el proceso normal es buscar ese equilibrio en un proceso dinámico, pero en la sepsis se me va a dar que ambas aumentan o ambas disminuyen de forma regular y se pierde ese feedback como tal. Ustedes ya vieron cardio y sanguíneo. En las unidades de cuidado intensivo nosotros hemos logrado con tecnología, con un catéter de presión venosa central, poder hacer un seguimiento hemodinámico, como está la presión de oxígeno del paciente, de CO2, o sea, uno sigue los gases arteriales, uno estoy siguiendo la contracción cardíaca, el pulso, la fuerza, el tono, la presión arterial. Sin embargo, la respuesta inmunológica nunca la medimos en tiempo real. Si nosotros pudiéramos medir la respuesta inmune en tiempo real y pudiéramos hacer inmunoterapia en tiempo real, cambiaríamos el pronóstico del shock séptico. Pero si un paciente me está haciendo una respuesta inflamatoria multisistémica y yo le tomo una muestra para medir cómo está el interferón o cómo está la interleuquina 10, y el resultado me va a llegar a los 3 días, y con ese resultado a los 3 días que yo voy a darle un tratamiento, cuando me llega a los 3 días, ya en 3 días él puede estar totalmente distinto, porque esto es muy dinámico. Yo le puedo tomar ahora y me sale el interferón gamma aumentado, pero de pronto media hora más tarde está disminuido. Entonces yo no puedo esperar un resultado de 3 días para hacer una conducta terapéutica. Entonces, ¿cómo podría yo monitorizar la respuesta, hacer un monitoreo de respuesta inmune en tiempo real? Eso sería un reto para la ciencia moderna y la medicina moderna y personalizada, para que pudiéramos mejorar el pronóstico en la UCI de nuestros pacientes, de que yo pudiera saber cómo está respondiendo él, su inflamación severa. Que fíjense que en la sepsis, incluso siempre hablamos de la respuesta inflamatoria multisistémica. Ahorita vamos a ver que hay una respuesta compensatoria a expensas de la interleuquina 10 que es antiinflamatoria, pero luego se pasa al otro lado y la persona se inmunosuprime. Y si una persona que tuvo inflamación por un proceso infeccioso lo inmunosuprimimos y no habíamos terminado de eliminar ese agente infeccioso, se disemina mucho más, entonces va a haber mayor persistencia antigénica y se vuelve otra vez el desorden a aumentar. En este proceso de desregulación, dependiendo de cómo se va afectando por la inflamación, el proceso de función hepática, de función renal, la función cardíaca, entonces me va a dar un daño multiorgánico como tal, que es lo que se conoce así en las cifras en inglés. Vamos a tener una inflamación sistémica, un síndrome de inflamación sistémica y un daño multiorgánico. Ese efecto proinflamatorio es secundario a estas citoquinas que les decía, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa. Está la interleuquina también, la interleuquina 6, que yo a veces la comparo como el SMAC, que llega como un signo de alarma, tratar de solucionar un problema, pero luego se descontrola en una acción-reacción y se vuelve un caos completo. Hay activación del endotelio y leucocitosis, se activa todo el sistema inmune. ¿Y de qué depende entonces por qué unas personas hacen sepsis y otras no? Entonces, si todos nos ponemos una ampolla de estafilococo en la sangre, unas personas hacen febrícula y controlan eliminar el estafilococo. Otras personas de pronto van a terminar haciendo un foco localizado de infección y otros podríamos hacer una sepsis y llegar a un shock séptico. ¿Y de qué depende eso? Entonces volvemos otra vez y el semestre entrante veremos cómo esto está ligado tanto a la inmunogenética como a la epigenética. En la inmunogenética, porque nosotros tenemos incluso en el brazo corto del cromosoma 6 el complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1 y clase 2, que nos condiciona toda una respuesta inmunológica de cómo reconocemos los antígenos, cómo los presentamos y cómo actuamos en respuesta a ellos. Y por otro lado hay efectos multigénicos en otros genes que es donde se expresa para la producción de las citoquinas propiamente dichas o para la regulación de otros factores de señalización. Adicionalmente, cómo respondemos a los estímulos ambientales. Sin que haya un factor puramente genético, hay un factor de metilación de DNA, de síntesis proteica que nos altera cómo respondemos nosotros a un estímulo ambiental de forma exagerada o no. Entonces, fíjense, personas que hacen más autoinmunidad, personas que hacen hipersensibilidad a alergias,
tienen mayor susceptibilidad a hacer una sepsis cuando se infectan, que las personas que en cambio que suelen no ser alérgicas y no hacer autoinmunidad tienen menos riesgo de desarrollar sepsis y shock séptico. Es como coherente. La persona tiene más tendencia a hacer una respuesta inflamatoria, entonces tiene más probabilidad de hacer sepsis. Miremos aquí la respuesta inmune frente a la infección por SARS-CoV-2 o el COVID-19 como un ejemplo. Quise cambiar un poco y no el ejemplo de siempre, que la septicemia por Escherichia coli, luego una infección urinaria, que debido a los lipopolisacáridos, que son los patrones moleculares asociados a las bacterias gram negativas. Entonces, miremoslo como un caso del SARS-CoV-2 y COVID-19 que en sí nos da una respuesta inflamatoria multisistémica. Ustedes recuerdan que estos coronavirus que vienen de causar enfermedad en animales, los murciélagos a mí siempre me han parecido admirables cómo tienen tantos microorganismos que son patógenos para otras especies, pero que ellos no se enferman de eso. Nosotros hemos atrapado en redes de niebla murciélagos y les hacemos muestras de sangre y hacemos PCR, encontramos que tienen Trypanosoma cruzi, tienen el virus de la rabia, tienen hantavirus, tienen el virus de la influenza, tienen coronavirus y siguen volando tan campantes y campantes, comiendo insectos o frutitas. O sea, es un animal bastante evolucionado, porque ese es el proceso evolutivo donde los virus o las bacterias lo infectan pero no lo enferman y pueden convertirse en comensales, pero para nosotros se vuelve un reservorio. ¿Qué animal es este que ven aquí a la derecha? El pangolín. Pareciera como de la familia de los edentados suramericanos. Los edentados suramericanos son los armadillos. El pangolín, ustedes lo oyeron, quizás ustedes debieron haber leído cuando en la época de la pandemia del COVID. Fíjense que la mayoría de lo habíamos dicho en la clase de arbovirus, la mayoría de las pandemias vienen de origen zoonótico. Miramos que en el virus de influenza viene de las aves acuáticas, de la influenza A, y ese virus que afecta el tracto gastrointestinal en las aves muta para aprender a afectar el tracto respiratorio de los mamíferos. Y vemos, por ejemplo, el coronavirus que viene de los murciélagos también, son de origen zoonótico. Los coronavirus los conocemos desde hace mucho, sabemos que son los beta-coronavirus, donde viene el SARS, el MERS y luego surgió el SARS-CoV-2, los que causan realmente enfermedad, porque los gamma-coronavirus y delta-coronavirus no son tan importantes en el humano. Los gamma y delta dan en las aves y no suelen ser patógenos en mamíferos, o suelen dar de pronto como unos resfriados comunes muy leves. Pero en cambio el alfa y beta coronavirus, ahí sí vamos a tener los que son patógenos. Hay reservorios intermediarios que no son los reservorios definitivos porque ellos sí sufren la enfermedad. ¿Cómo sé yo si encuentro, por ejemplo, en el pangolín el SARS-CoV-2 que ese no es el reservorio definitivo, sino un reservorio intermediario? ¿Por qué creen ustedes que yo podría saber eso y tomar esa decisión al tomar una muestra del virus en ese animal? O sea, hay dos factores, uno del virus y uno de ese hospedero. Si el virus está mutando es porque tiene una presión de selección en el mamífero. Cuando el virus no está mutando es porque está adaptado y no tiene esa presión de selección. Y si el mamífero se está enfermando, tiene inflamación, tiene respuesta inmune contra eso, quiere decir que tampoco está totalmente adaptado. Si yo lo tomo, por ejemplo, en un murciélago, la sangre, yo voy a ver un coronavirus totalmente estable, sin mutaciones ni presión de selección. Yo voy a ver un sistema inmune del murciélago totalmente tranquilo. A mí le tomo un pangolín, un zorro, un camello, cuando está infectado con coronavirus, y yo veré que el animal se está defendiendo, peleando contra él, y el virus también está evadiendo y mutando para poderlo infectar y mantenerse en él. El hombre entra como hospedero accidental y termina sufriendo la enfermedad, y como el virus aprendió a transmitirse desde las secreciones respiratorias y a través del contacto, entonces por eso genera persona a persona luego. Ese nuevo coronavirus en realidad no era tan nuevo porque ya se conocía en el laboratorio del Instituto de Wuhan, lo tenían trabajando, el SARS-CoV-2, por eso fue que cuando llegó la pandemia rapidito se hizo el diagnóstico con el PCR, ya sabemos la secuencia del virus, rápido se hicieron las vacunas de RNA mensajero, o sea, no fue que hubieran descubierto algo nuevo en la naturaleza. Que se haya escapado del laboratorio, haya infectado a un funcionario y que luego se haya infectado en la comunidad a alguien y se hubiera propagado, bueno, eso todavía hay muchas discusiones. No es que sea que tomando sopa de murciélago y lo demás, porque no es fácil que uno se infecte con un virus no mutado y que una vez lo infecte a uno. Para que el virus lo infecte a uno tendría que mutar antes.
Entonces, si el virus está estable en un murciélago y yo me como ese murciélago, probablemente ese virus no me infecta. Pero si ese virus ha pasado por otro reservorio que lo ha hecho mutar, a nivel de que ya tiene unas proteínas capaces de ser afines a unos receptores de mis células, ahí sí me voy yo a enfermar. Y pasa con la influenza. Por eso la influenza de las aves pasa a veces al cerdo, en el cerdo va mutando y luego ya nos puede dar a nosotros la gripa. Y así sucesivamente. Bueno, el virus del VIH dice que vienen de primates no humanos y que inclusive de contactos de humanos con primates no humanos empezó a darse como esa afinidad hasta que se diera la mutación y se diera la infección. Hay muchas teorías también de que dónde surgió primero, que si en África, que si en Europa, que si en Norteamérica, dependiendo de quién, no sé, porque realmente a pesar de que se descubrió una época parece que venía mucho más atrás. Hoy podríamos, con las técnicas de biología molecular modernas, que hacemos reloj molecular y se hace por taxonomía molecular y se mira la ancestría de los virus, podemos decir más o menos ya con los orígenes en las épocas. Entonces, una cosa es cuándo nació, cuándo está la estructura viral, desde qué época pudo estar, otra cosa es desde cuándo lo conocemos. Con cualquier enfermedad es lo mismo. Si ustedes miran el Trypanosoma cruzi, que es la enfermedad de Chagas, lo descubrió Carlos Justiniano Chagas en 1909, o sea, hace 118 años, algo así. Pero existe hace miles de años la enfermedad de Chagas, tanto que las momias amerindias en Chile, en su tejido cardíaco, encontraron el Trypanosoma cruzi y toda la miocarditis. Entonces, una cosa es el conocimiento humano frente a un tema, otra cosa es el reloj molecular o el origen de ese agente infeccioso, de esa enfermedad. Interesante esto porque cuántas cosas que hay hoy y no conocemos. Y sería aprovechar la ciencia, la tecnología para conocer nuevas cosas. A ustedes les va a tocar quizás enfermedades que a mí no me van a tocar y que de pronto ya existen pero no las hemos bautizado y no las conocemos. Les hablaba yo que en las fiebres hemorrágicas tenemos los arenavirus, el argentino, el venezolano, el peruano. ¿Se acuerdan cómo se llaman o no? ¿Cuál es el argentino? La fiebre de Junín, el venezolano, el guaranito. Tenemos el peruano, el machuco. Y el colombiano nadie lo ha descubierto. Pero si de pronto luego lo descubren, le pondrán nombre también. Y así pasa en la ciencia. Entendiendo un poco la infección por SARS-CoV-2, recordemos que hay un mecanismo de transmisión. Siempre nos decían que con el estornudo, que con la tos, que quedaban en el aire, que las partículas. Muchas de las enfermedades respiratorias agudas se transmiten incluso más por contacto. La persona moquea, con la misma mano saluda al otro, el otro con esa mano se la pasa por la cara, ahí entra el contacto con el virus. O sea, inclusive el coronavirus está en aguas residuales, se contaminan también los alimentos. Hay transmisión oral de coronavirus, transmisión por contacto directo, transmisión por comidas, no solamente es por la vía respiratoria como tal. Se da la transmisión, eso va a depender mucho de la carga viral que tenga el que está infectado, el que es expulsor de eso, porque mientras más carga viral, más concentración de virus, quiere decir que más posibilidades de que el otro se infecte. Y en ese curso evolutivo, como cualquier enfermedad infecciosa, una persona se infecta y podrá quedar asintomático. Algunos incuban el virus y podrán tener síntomas leves y se curan. Algunos, en cambio, continúan hacia una neumonía y luego se curan. Otros, desafortunadamente, no se curan de la neumonía, terminan en la UCI y terminan sobreviviendo, pero desafortunadamente otros no sobreviven. Y es lo que normalmente existe en cualquier enfermedad infecciosa. Entonces vamos a ver que hay enfermedades, y creo que esto ya lo hemos hablado, lo que es el porcentaje de letalidad, que es la gravedad que tiene esa infección. En fiebre amarilla, por ejemplo, el 30%. De 100 personas que se infectan, mueren 30%. En el dengue, es menos del 2%. De 100 personas que se infectan, mueren menos de 2%. En el coronavirus es muy similar al dengue, como el 2%. De 100 personas que les da COVID, mueren menos de 2%. ¿Por qué murió tanta gente de COVID? Porque le dio a mucha gente. Si se infectan millones, ese 2% de esos millones va a ser un número muy importante. En los síntomas, ustedes que les dio COVID, ¿quién perdió el olfato? ¿Quién perdió el gusto? ¿Algún otro síntoma que ustedes recuerden, aparte de la gripa? Dolores musculares, caída del cabello. Nosotros encontramos, porque hicimos un protocolo de investigación de la historia natural del SARS-CoV-2 en el hemisferio sur,
comparando en Zambia, en Camboya, Vietnam, y aquí en América hicimos Perú, Colombia, y el COVID rural, el COVID urbano, en amerindios, en caucásicos, etc. Vimos que los síntomas eran distintos. Es interesante porque esos síntomas van a depender de esa respuesta adaptativa al virus y de las condiciones de respuesta inmunológica. Entonces, las fases de la enfermedad, vamos a encontrar que hay una actividad viral inicial y luego donde viene una respuesta inflamatoria. Muchas veces cuando ya viene el proceso del shock séptico, ya el agente viral no lo encontramos en esa carga tan importante. Ahora, el conocer esa respuesta inmune frente a una infección, ¿para qué nos sirve? Por un lado, a nivel de prevención, nos sirve para que podamos diseñar vacunas efectivas. Entonces, si yo sé que la proteína Spike en el SARS-CoV-2 es la que tiene afinidad con el receptor de angiotensina para entrar, yo diseño un anticuerpo que me bloquee la proteína Spike y así no me puede impactar una célula. Así es que funciona el sistema inmunológico. El inmunodiagnóstico, si yo ya sé qué proteínas tiene el virus, yo voy a ver qué anticuerpos busco en la persona para qué proteínas, o qué antígenos o proteínas busco yo teniendo los anticuerpos fabricados in vitro en laboratorio. Y así vienen las pruebas de inmunocromatografía o las pruebas de ELISA para el SARS-CoV-2. En el tratamiento, en la inmunoterapia, desde una inmunidad pasiva que yo puedo poner suero de convalecientes, anticuerpos de personas que tuvieron COVID para frenar o neutralizar la infección en alguien, o podría inclusive inmunomodular y cambiar el patrón de citoquinas que esa persona tiene para evitar la inflamación. Entonces, por eso es tan importante conocer la respuesta inmune a los virus, y así es como controlamos los procesos sépticos. Para los clínicos es muy importante conocer esa evolución de la infección, en qué momento está la persona, hace cuánto se infectó, está en un proceso ya de recuperación, un proceso de latencia, a nivel predictivo tiene susceptibilidad de complicarse o no. Porque desafortunadamente en esa respuesta se activa la inmunidad innata y también la inmunidad adaptativa. Pero esa respuesta inflamatoria, cuando se descontrola tanto de inmunidad celular como innata, me lleva a ese daño tisular local y sistémico y terminan las personas en sepsis. Fíjense que los primeros meses de pandemia, casi todo el que terminaba con baja saturación de oxígeno, lo sedaban, lo intubaban y el pronóstico era pésimo, morían muchos. En el momento que con las autopsias se descubrió que tenía un proceso inflamatorio en el pulmón y empezaron a dar terapia antiinflamatoria agresiva, ya no lo intubaban. Así tuviera baja saturación, le daban antiinflamatorios y mejoraba la saturación. Y empezó a mejorar el pronóstico y la sobrevida de los pacientes con COVID. No sé si ustedes recuerdan las noticias cuando mostraban pues, a funerarias, los muertos del hospital, las bolsas, que al principio todo el mundo tenía miedo. Además, yo estuve, en la primera vez que me dio COVID, a mí me trajeron una UCI en Barranquilla. Me dio miocarditis, pericarditis. Y cuando yo veía que el intensivista pasaba ronda y decía, no, miremos que si se pone así, entonces lo ponemos boca abajo, lo intubamos, no sé qué. Yo, uy, no, yo aquí, antes de que pase eso, yo como me vuelvo de acá. Yo tenía que no decía, era tan impredecible todo que yo no quería como que experimentaran conmigo. El segundo COVID me dio mucho más fuerte y cuando fue la ambulancia por mí a la casa, yo no fui, no me bajé y me quedé en la casa, monté como una UCI con un biomédico y por telemedicina con unos médicos en Houston me hacían una bitácora cada 30 minutos. Yo tenía el concentrador de oxígeno, todo, y con una enfermera en la casa me hacían todo, porque yo tenía desconfianza en Santa Marta, yo estaba en Santa Marta y todo el que iba a la clínica se moría. Yo tenía miedo de ir a la clínica. ¿Por qué? Porque estaban experimentando. A todo el mundo que tenía baja saturación, duérmanlo, intúbenlo. Y ustedes recuerdan las noticias de la panacea de los ventiladores y las UCIs. Entonces se volvió todo eso una exageración. Ahora, también la falta de ética, porque recuerdo un amigo que lo mordió una serpiente en la sierra y llegó en la UCI de COVID. Porque como pagaban por UCI, pagaban por COVID, pagaban por todo. Los que murieron en Tasajera quemados en ese camión que se volteó sacando gasolina y se incendiaron, los reportaron muertes por COVID. Porque cada muerte por COVID daba como 60 millones en la funeraria. Entonces se volvió todo ese boom económico. Entonces, claro, pues eso da mucha prevención y mucho miedo a la comunidad. Entonces recordamos que la inmunidad innata frente a este SARS-CoV-2 se activa la vía del interferón, limita la replicación viral, luego el receptor de angiotensina que está no solo está en los alvéolos, ustedes no sé si alcanzamos a ver las neuropatías en el SARS-CoV-2 en neuro, sistema nervioso, ¿me tocó hablar de ese tema a ustedes o no? No, porque el sistema nervioso, el SARS también actúa,
porque también en el sistema nervioso tenemos receptores de angiotensina. Esos macrófagos infectados presentan los antígenos a las células T y dentro de los patrones moleculares asociados al virus como tal, que activan y diferencian estas células que van a producir más citoquinas y más inflamación. Los linfocitos T se activan, pero muchas veces también migran hacia donde está el virus. Entonces yo podría encontrar una linfopenia momentánea en sangre, pero no quiere decir que la persona tenga poquitos linfocitos, es que simplemente todo ese ejército está viajando al pulmón, donde da la respuesta inflamatoria como tal. Hay una desregulación de esos linfocitos CD4, van a generar un aumento de citoquinas y eso nos lleva a una cantidad de monocitos y neutrófilos que activan toda la cascada inflamatoria, aumentan todas esas citoquinas proinflamatorias como tal. En la inmunidad celular y humoral vamos a encontrar que los CD4 y los CD8 en sangre periférica pueden estar reducidos, pero es por lo que les decía que hay una migración y activación excesiva en otros sitios o en estructuras anatómicas. Hay una presentación antigénica también, ya se sabe por qué familias responden de una forma o de otra, porque tenemos ya marcadores del complejo mayor de histocompatibilidad que nos hacen más susceptibles a hacer esa respuesta inflamatoria. Dentro de estos biomarcadores, ¿cómo se han detectado? Pues al ver yo pacientes hospitalizados y en la ciencia y en la evidencia se construye así, yo digo, estos están graves, los exámenes de sangre dan esto, estos que no están graves no dan esto, entonces empezamos a ver cómo asociamos ciertos marcadores bioquímicos, inmunológicos con la gravedad. Y así se empieza a conocer un modelo para yo tener una predicción en el riesgo que tiene un paciente. ¿Cuáles son esos marcadores en sí? Por un lado, a nivel hematológico y hablando del sistema sanguíneo, tenemos el recuento de glóbulos blancos. ¿Cómo están los leucocitos, o sea, los linfocitos, los neutrófilos? ¿Qué tanto van a estar disminuidos o aumentados frente a una infección por COVID? Marcadores bioquímicos tendrían las transaminasas hepáticas, la LDH, inclusive la creatinina, etcétera, enzimas que nos muestran la funcionalidad de distintos órganos. A nivel proteico, inclusive con la albúmina. A nivel de la coagulación, el dímero D. A nivel de marcadores inflamatorios, la proteína C reactiva, la eritrosedimentación, las propias citoquinas como tal. Estoy mirando a los más importantes, proteína C reactiva. Recuerden que esta PCR de proteína C reactiva no es lo mismo que la PCR que usamos para el diagnóstico, en la reacción de polimerasa en cadena. A veces cuando ustedes le mandan a un paciente PCR, el bacteriólogo les va a hacer esto. ¿Por qué? Porque un PCR de reacción de polimerasa en cadena tiene apellido. Si yo voy a hacer PCR para papiloma, PCR para leishmania, PCR para sífilis, PCR para Chagas, entonces ya le ponen primer, hacen la amplificación del DNA de ese microorganismo y es algo totalmente distinto. Aquí estamos en cambio, PCR, proteína C reactiva, se produce por el hígado y es inducida por muchos mediadores inflamatorios como la interleuquina 6. Entonces se aumenta rápidamente en forma aguda. La interleuquina 6 que les decía que se incrementa y es más relevante en la predicción de severidad, casi siempre que se aumenta es porque hay una tendencia a la complejidad y a la regulación. Los glóbulos blancos como tal, ese recuento de glóbulos blancos hace en sangre, pero ellos se están generando en la médula ósea y dependiendo de la respuesta inflamatoria, cómo se afecta la producción de la serie mieloide y linfoide. La deshidrogenasa láctica que convierte el piruvato en lactato. Entonces la secreción de esta enzima se va a activar por la necrosis que existe en la membrana celular. Eso nos muestra con el daño celular como tal. A nivel renal, ¿qué pasa con la filtración del glomérulo? Por eso evaluamos la creatinina. Ustedes vieron ya, me imagino, en sanguíneo lo que hace el dímero D, que se origina de la lisis de fibrina y el aumento indica que hay una activación de la coagulación por fibrinolisis. El recuento plaquetario puede haber, además de la pancitopenia, trombocitopenia específicamente por alteración de precursores o porque hubiera en algún momento dado un consumo exagerado. La troponina cardíaca también, cuando hay un daño miocárdico. Entonces, en resumen, vemos que casi todos estos marcadores, estos biomarcadores van a estar incrementados donde un shock séptico, una sepsis, un COVID complicado, excepto cuál. Vemos las plaquetas son las únicas que disminuyen, de resto todos estarían aumentados cuando hay daño. Dentro de esas alternativas terapéuticas surge la inmunidad pasiva, pero
Inclusive yo quise como voluntario donar mis anticuerpos para curar a alguien, pero los anticuerpos míos parece que no servían para nada. Tenía muchos anticuerpos, pero poco neutralizantes y poco efectivos. Recuerden que uno necesitaría anticuerpos contra la proteína Spike. Y yo hacía muchos anticuerpos antinucleares para la proteína M del virus, para las proteínas nucleares. Entonces eso de nada le va a servir a otro samaritano que esté infectado, porque el virus va a seguir inoculando las células como tal. Vamos a ver este caso clínico. Es un joven de 16 años, natural de Galapa, residente en Soledad Atlántico, previamente sano, inició su enfermedad con malestar general, mialgias, escalofríos, fiebre, presentando en pocas horas deterioro multisistémico, ingreso a la unidad de cuidados intensivos, con sepsis grave, shock séptico, tenía toda alteración cardiovascular, hematológica y respiratoria, y una insuficiencia respiratoria aguda además, una presión arterial y fracción de oxígeno disminuida, la presión de expiración disminuida. Todo esto lo van a ver en el sistema respiratorio también. Le iniciaron un manejo como soporte ventilatorio mecánico, le iniciaron antibióticos, meropenem, a dosis de 1 gramo cada 8 horas, vía intravenosa, vancomicina 1 gramo cada 12 horas, vía intravenosa, amicacina, mejor dicho, metralleta para todo, gram negativo, no gram positivo. En la tinción del gram de sangre observan bacilos gram negativos, guiando el manejo en base a marcadores clínicos séricos como tal. Le hacen la evaluación de los puntajes de riesgo y le realizaron el abordaje diagnóstico complementario con marcadores de inflamación. Entonces esto es lo que encontraron aquí. Tinción de gram en sangre, que estamos viendo ahí, bacilos gram negativos. ¿Qué microorganismos recuerden? Díganme ejemplos de bacilos gram negativos. El E. coli, ¿cuál más? ¿Cuál más se acuerdan? Solo el E. coli. Díganme otras enterobacterias. Tenemos, pero los bacilos gram negativos tendrían entonces la salmonela, la shigella, la klebsiella, la pseudomonas. Bueno, entonces, con el tratamiento que le dieron mejoró, gracias al desescalonamiento que le hicieron del soporte multisistémico, le retiraron la ventilación mecánica y salió en la UCI. Posterior, entonces, se recuperó, incorporándose a las actividades cotidianas, sin secuelas, sin disfunción orgánica, ni evidencia clínica, ni por laboratorio de enfermedad autoinmune, lo que fuera como tal, en las tomografías. En la radiografía se veía, por ejemplo, el próximo semestre vamos a innovar en que vamos a tener clase para integrar los 3 sistemas. Yo reservé la última semana del sistema inmune para que veamos digestivo, respiratorio inmune en una sola clase toda la mañana con caso clínico integral, con varios profesores. Lo vamos a hacer así, porque es que así es como se aprende mejor, es un sistema que se relaciona mucho con otros. Si ustedes se ponen a profundizar este semestre, ustedes ven cuántas cosas de cardio, de sanguíneo y de renal no podrían ver integradas en un paciente, en un caso clínico. O sea, nosotros no estamos fragmentados por sistemas, estamos totalmente integrados. Yo creo que esas clases integradas van a ser más útiles. Algunas experiencias entonces, en el 2020, por aquí estoy yo asomado. Esto fue el año de la pandemia, ¿verdad? Que ninguno tiene máscara, no teníamos tapabocas, aquí están médicos de Wuhan incluso. Entonces nos reunimos en Galveston, Texas, a hablar de los virus respiratorios. Y empecé a trabajar este proyecto para caracterizar el SARS-CoV-2 en la Sierra Nevada. Nos dieron $6 millones en cuestión de una semana para estudiar en Zambia, en Australia, en Vietnam, en Chile, Perú, Colombia y Argentina, cómo era la historia natural del SARS-CoV-2. Para todas las personas que les daban síntomas y salían positivos, los enrolábamos, quiere decir eso que le hacemos firmar el consentimiento y que empiezan a participar en un estudio y luego les tomábamos muestra de sangre, muestra con hisopados para aislar el virus, caracterizar el virus, pero al mismo tiempo separar los linfocitos, ver las citoquinas, los anticuerpos y ver qué estaba pasando en esa respuesta inmune. Hicimos metagenómica, proteómica, metabolómica. Nosotros somos aliados con este hospital en Memphis, St. Jude Children's Research Hospital. Nosotros trabajamos hace 10 años con ellos en los proyectos que tengo en la
Sierra Nevada son nuestros financiadores. Entonces las muestras mandamos a los estudiantes a que las procesen allá o vienen los postdocs de allá a enseñarnos a procesarlas aquí con nuestras tecnologías también. La idea con esto era identificar candidatos de vacuna universal tanto para influenza como para el COVID, buscar biomarcadores de susceptibilidad o progreso de la enfermedad respiratoria y candidatos para inmunoterapia frente a esas interacciones que podían tener las infecciones con estos virus. Entonces, fíjense cómo estaba yo desprotegido, miren. No se ponía, no tengo guantes. Yo me creía en un momento Superman porque pasaron tantos meses yo atendiendo pacientes todos los días y nunca me infectaba que yo dije, no, pues ya me dieron anticuerpos, ya no me va a pasar nada y me descuidé y luego me enfermé. Y está el bacteriólogo tomando las muestras, todos les tomamos el hisopado, las muestras de sangre. Nos tocaba desde, esto en Nabucima, que salir con los termos, bajar, preparar las cabinas, las pruebas. Entonces, en otros sitios no llega carro, tocaba en mula o a pie, hasta llegar a esas comunidades con unos asentamientos bien complicados. Cambiar los paradigmas, porque cuando los indígenas llamaron al COVID kanji, que era la enfermedad del miedo, como decir, si yo tengo miedo me da COVID, si no tengo miedo no me da. Pero ellos no usaban tapabocas, no se lavan las manos, no usan alcohol, las casas son cerradas, no tienen ventana. Entonces cuando allá se demoró en llegar el COVID, pero cuando llegó a todo el mundo le dio. Le regó como arroz y porque no había medidas de higiene. Allá llegó en septiembre de 2020 y curiosamente en esa época fue que también me enfermé. Empezaron con unas prácticas y creencias y empezaron desde la etnobotánica también a ellos a innovar. Así como nosotros tomamos que las hojas de eucalipto, que el jengibre, ellos empezaron con nuevas plantas a experimentar para el COVID. El caso es que ninguno de ellos murió, ninguno de ellos requirió hospitalización. Entonces eso nos enseñó mucho de qué tenían ellos en su respuesta inmune, de la parte genética y de la parte adaptativa para no hacer esa respuesta inflamatoria. Sin embargo, en otras comunidades sí hubo muertes, pero fue porque hubo infecciones bacterianas y al no estar ellos vacunados les daba tosferina, les daba H3N2, etc. Nos tocó hacer innovaciones de estrategia cultural para tratar de buscar esa prevención y empezar por primera vez la vacunación en algunos pueblos. Vacunación para influenza la podemos hacer fácilmente con unos termitos y conservar la red de frío. Vacunación para el resto del programa del PAI también, pero para el COVID recuerdan que las vacunas de RNA mensajero requerían una ultracongelación a -80, eso no podíamos manejarlo así en las zonas rurales, entonces ellos solo tenían posibilidad de la vacuna de Janssen. Entonces realmente la sepsis es un proceso muy complejo. Hay diferentes etapas en la historia natural de la enfermedad. Hay un reconocimiento inicial de un microorganismo por receptores específicos, se amplifica la respuesta inflamatoria, va a haber una desregulación entre la inmunidad celular, humoral, una respuesta muy inflamatoria y luego vendrá una respuesta antiinflamatoria compensatoria. Hay que entender mejor esto en la medida que les decía que podamos tener los mejores biomarcadores y caracterizar la respuesta inmune en tiempo real. Podríamos introducir una inmunomodulación o inmunoterapia, que lo veremos el próximo semestre. Hay una clase para hablar de manipulación de la respuesta inmunológica, como hoy se están manejando cada vez más tendencias. ¿Han oído hablar incluso del CAR T-cells o no? Para la cura del cáncer. Yo a la persona le saco sus linfocitos, se los sensibilizo contra sus antígenos tumorales específicos del cáncer que él tiene, se los vuelvo a poner y eso se vuelve un ejército de linfocitos contra las células cancerosas que no van a hacer rechazo porque son las propias células del paciente. Y así sucesivamente utilizamos manipulación de la respuesta inmune para curar enfermedades de cualquier origen, en la autoinmunidad, en la inmunodeficiencia, en las alergias o en las enfermedades infecciosas. Desafortunadamente, hoy, a pesar de la gran tecnología en las UCI, la letalidad del shock séptico sigue siendo altísima, a pesar de todos los avances, como les decía, o sea que es un desafío. El diagnóstico temprano de la sepsis sí nos ayuda a que con algunos protocolos evitemos que se llegue a un shock séptico, que ojalá podamos tener esos biomarcadores. O sea, realmente, quizás esto se los he comentado, en algunos países ya el médico tiene más sueldo mientras menos pacientes atiende, o sea que nos paguen por tener las UCI vacías y no por tenerlas llenas, es que estamos haciendo buena prevención. Tampoco llegar a la perversidad y la corrupción aquí que prácticamente montaron UCIs para cobrar el alquiler y mantenerla vacía y se volvía ya como una desproporción.
Porque una cosa es porque yo estoy evitando que la persona le dé, otra cosa porque estoy haciendo una sobreoferta de un servicio. En la medicina recordamos que es la profesión más universal, incluso más que el sacerdocio. Y aunque la ciencia cambia, digamos, esa misión del médico no cambia. Esa empatía y comunicación médico-paciente es fundamental para que ustedes tengan éxito en su ejercicio profesional. El mantenimiento y la admiración y respeto de la comunidad médico depende más de ustedes como tal. Ahora vamos entonces a alcanzar. Voy a ser acelerado porque quiero que veamos de una vez también el tema de retrovirus. Una pregunta sobre sepsis. Fíjense que vimos muy general. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver a profundidad en el sistema inmunológico. Es un síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, ¿alguna pregunta? Muy calladito, muy juicioso. Pasamos entonces a los retrovirus y del mismo modo, recuerdan que el principal es el VIH, para el cual tendremos varias clases y laboratorios también. Entonces, entender cuáles son esos retrovirus de importancia médica, los problemas de salud que ellos causan, cuáles son esos mecanismos fisiopatológicos y el mecanismo de acción de los antirretrovirales, ya lo vimos en la farmacología del VIH, básicamente, o sea que aquí no vamos a hacer tanto énfasis. ¿Recuerdan que es un retrovirus? Esta mañana en el laboratorio de parasitología les pregunté cosas que de segundo vimos, que la vimos en la clase de parásitos, pero por aquí entra, por aquí sale. Pero bueno, yo sé que ese es el proceso. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué es un retrovirus? Que no tiene la transcriptasa. Que posee la reversa. Son virus RNA que tienen una enzima transcriptasa reversa que tienen que convertirse en ADN para poderse integrar al genoma celular, correcto. O sea, son virus ARN, no son virus ADN, sino virus ARN que tienen que transformarse en ADN para poderse integrar al genoma. Entonces, estos retrovirus vienen, material genético, el retrovirus está formado por ARN en vez de ADN. Entonces, debe convertir su ARN en ADN y así poder infectar la célula, integrarse a su genoma. Para eso requiere una transcripción inversa. Esos fueron los primeros agentes virales que se conocieron causantes de cáncer. ¿Qué otros virus oncogénicos recuerdan ustedes? El VPH, ¿cuál más? Bueno, sí. ¿Cuál más? Cáncer hepático, después de una cirrosis postnecrótica. Virus de la hepatitis B. También es oncogénico. Estos virus se han utilizado mucho para hacer experimentación. Causan el SIDA, el cáncer y algunos otros síndromes neurológicos. Entonces vamos a ver, algunos causan leucemias agudas o crónicas y ciertos tumores. La mayoría de estas enfermedades virales humanas son consecuencia de esa destrucción del tejido, de manera directa o indirecta, por la respuesta que tiene el hospedador. Entonces van a haber unos mecanismos como hay una transformación maligna de una célula infectada y que va a llevar entonces a cierta inmunodeficiencia, dejando al hospedador más susceptible cada vez a esa enfermedad oportunista. ¿Cuáles son los retrovirus más importantes? Entonces empecemos con los que quizá ustedes no conocen. Tenemos el virus linfotrópico de linfocitos T humanos, el HTLV1, que produce linfoma de células T del adulto o produce una paraparesia espástica tropical. Tiene una seroprevalencia muy importante, inclusive se dice que del 10 al 20% de la población mundial puede ser seropositivo. No quiere decir que todo el mundo que se infecta se enferme. Pues dependiendo de la región geográfica, de algunas características demográficas, se va a dar esa mayor o menor prevalencia. El riesgo va a ser acumulativo con la edad. El riesgo de desarrollar linfoma de células T del adulto es del 3% entre las personas infectadas y es 3 veces mayor en hombres que en mujeres. Hay un riesgo similar para la paraparesia espástica tropical, que afecta más frecuentemente en cambio a las mujeres que a los hombres. Y el periodo de latencia de que una persona se infecta y desarrolla la enfermedad es hasta de 20 o 30 años, imagínense. Entonces, yo pude haberme infectado con este virus linfotrópico y solamente 20 o 30 años después hacer o una paraparesia espástica tropical o hacer un linfoma de células T. ¿Cómo se transmite? Se transmite de la madre a hijo por lactancia materna, transmisión sexual,
sobre todo cuando no hay protección, cuando hay promiscuidad. A nivel parenteral, transfusiones sanguíneas o el uso compartido de jeringas. Entonces este virus linfotrópico humano está asociado con células, entonces se transmite a través de ella, puede permanecer latente o replicarse muy lentamente y llevar a un crecimiento excesivo de clones de linfocitos T. En el periodo de latencia prolongado, antes de la leucemia. No está muy claro por qué se va hacia una enfermedad leucémica o hacia un trastorno autoinmunitario de paraparesia espástica afectando el sistema nervioso. Algunos dicen que pueden ser las cepas virales, otros dicen que tiene que ver con la inmunogenética de los cerebros como tal. El HTLV1 infecta principalmente CD4, mientras que el HTLV2 infecta principalmente los linfocitos CD8 como tal. Inclusive en algunos no se conocen, en el HTLV2 no se conocen bien los receptores. En el 1, por el contrario, se dice que es un transportador de glucosa, un receptor. Entonces, esta paraparesia espástica tropical o mielopatía espástica es una ataxia progresiva. Se ve una infección directa sobre el sistema nervioso. Destruye tanto el tracto piramidal y los linfocitos CD4 infectados con HTLV1 han sido los responsables que llegue ese daño a la parte del sistema nervioso como tal. Es lento e insidioso, entonces los síntomas van a ser cada vez más progresivos, desde una debilidad hasta llegar a la rigidez, hasta llegar a incontinencia incluso. Puede haber cambios sensitivos. Termina la persona postrada en una cama, con una paraparesia espástica o paraplegia o hiperreflexia como tal. Ahí vemos las manifestaciones neurológicas que ocurren en ese caso, o vemos por el otro lado la leucemia o linfoma de células T del adulto, donde se desarrolla la neoplasia y entonces la persona, por eso se dice que este retrovirus es un virus oncogénico. ¿Recuerdan el VIH qué cáncer puede causar? Sarcoma de Kaposi, correcto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estos virus linfotrópicos humanos? Se hace un tamizaje serológico y también podemos hacer pruebas confirmatorias moleculares, principalmente. Hoy hacemos carga viral por PCR. Y puede haber muchos portadores. La terapia antiviral no está realmente claramente constituida. Aquí esto es repasarlo porque en el reproductor vimos este ciclo de los retrovirus con el VIH. Recuerda que hay un enlace, una fusión, luego viene una transcripción inversa. Pasamos a una integración que nos lleva a la multiplicación de las proteínas virales, el ensamblaje y la gemación. Ese es el ciclo como tal. Entonces, dependiendo que vamos a nosotros bloquear a nivel de la acción receptor-correceptor o a nivel de las enzimas del propio VIH, a nivel de la transcripción inversa, a nivel en cambio de la integrasa como tal, el genoma nuclear, a nivel de la multiplicación o a nivel del ensamblaje o la gemación. Por eso es que es importante conocer lo que vamos a bloquear. Esto ya es un repaso porque esto lo vimos en la terapia antirretroviral. Yo insisto que ni en sanguíneo ni en reproductor les voy a preguntar por los nombres ni genéricos ni comerciales, sino que vamos a hablar de mecanismos de acción en el punto que actúan. Esto es repaso. Creo que está en el otro PDF que ustedes tienen. Tenemos una cantidad de antirretrovirales que ocupan. De los transmitidos sexualmente, entonces tendríamos el VIH. El VIH que son varios genotipos como tal. Desde el 81, que empezó como toda la alerta, el descubrimiento del 83. Luego después viene todo el primer antirretroviral en el 87. Y una cantidad de políticas públicas para tratar de buscar equidad, bajar el precio de los antirretrovirales. Se ponen las metas de salud pública que hablaban 90-90-90. Quería decir que de los sospechosos se podían diagnosticar el 90%, de los diagnosticados se podían tratar el 90% y podíamos curar el 90%. Pero eso fue hace ya casi que 14 años y sin embargo hoy todavía no se logra porque se están dando algunos focos de transmisión en algunos países, sobre todo en la zona intertropical, América Latina y África. Pues sabemos que los linfocitos CD4 se pueden reducir por la destrucción en forma directa, o sea,
El virus tiene efecto citopático directo, es que el virus puede dañar directamente al linfocito. Otra posibilidad de cómo dañan los linfocitos es por mecanismos inmunológicos indirectos. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta inmune es la que daña al linfocito infectado. Entonces sería que yo tuviera o unos CD8 citotóxicos o una actividad de complemento o un natural killer, todos los mecanismos de inmunidad, los mecanismos efectores de inmunidad humoral o mecanismos efectores de inmunidad celular que me puedan destruir a ese linfocito infectado. Esos son los mecanismos indirectos. Pero incluso la principal forma, como el VIH, realmente logra destruir o bajar la carga de linfocitos T es a través de la afectación de las células progenitoras. En las células progenitoras donde está la producción, donde empieza a difundirse masivamente y donde va quedando entonces en estado latente y lo frena desde su nacimiento para que no se desarrollen los linfocitos TCD4. Vemos aquí cómo puede haber una destrucción por efecto citopático directo, donde me genera una apoptosis por proteínas tóxicas, o puede haber una destrucción inmunomediada, ya sea por una respuesta de CD8 citotóxicos que me van a dañar a los CD4 infectados, o por activación del CD4 y replicación del VIH como tal. Entonces, uno ve que por sentido común, a mayor carga viral, van a disminuir los CD4. Tengo más virus, más voy matando los CD4. Y son los indicadores que usamos siempre en el seguimiento de un paciente con VIH. Vemos aquí el tubito de sangre. Aquí vemos el virus, aquí vemos los linfocitos. Si me aumentan los virus, disminuyen los linfocitos. Cuando yo hago una terapia antirretroviral, lo que busco es bajar el virus y aumentar los linfocitos. Entonces los parámetros que uso siempre son eso. Carga viral, cuántas copias del virus hay, cómo están los linfocitos CD4. Eso me habla del pronóstico. Una persona con mucho virus, poco linfocitos, requiere más terapia antirretroviral. ¿Cómo sé que le está sirviendo? Porque está bajando la carga viral y están subiendo los linfocitos. Entonces, a nivel primario hay una inmunidad innata que también se activa, se da una reacción inmunitaria específica y se activa entonces las citocinas que van a llevar una señalización para que entonces se le presente el virus, se genera toda una respuesta inmune y esa respuesta inmune indirecta es la que me va a llevar también a la destrucción de las células T. ¿Cómo escapa el virus del sistema inmunitario? Por un lado me está infectando células del sistema inmune, me está activando los mismos linfocitos cooperadores, puede inclusive hacer una variación antigénica de glicoproteína 120, puede llevar a una glicosilación también, puede hacer que se haya una diseminación intracelular directa, y entonces todo eso me va a llevar a que el virus se pueda perpetuar en ese organismo y pueda evadir la respuesta inmune de él como tal. Dentro de la epidemiología, pues ya esto sí se ve mucho en promoción y prevención, digamos cómo se transmite, entonces cómo se previene, quién está en riesgo, etc. Sabemos que se transmite por inoculación sanguínea, transmisión sexual, perinatal, en cambio contacto personal directo no necesariamente genera transmisión. Veamos este caso clínico, un paciente de 42 años, consultó por 2 meses de evolución de pérdida de peso, acompañado de diarrea y dolor abdominal ocasional. Adicionalmente refiere odinofagia y dolor a la deglución. ¿Qué exámenes le pedí? ¿Qué están sospechando? VIH. ¿Tiene SIDA o no? ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? ¿Qué diferencia entre decir esta persona está infectada con VIH, esta persona tiene SIDA? Por eso, ¿cómo puedo saber yo si una persona tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o solamente tiene infección por VIH? Cuando ya empieza a haber, digamos, infecciones recurrentes. Bueno, entonces es un signo, las infecciones oportunistas recurrentes. Con un examen de sangre, ¿cómo puedo saber yo que la persona está inmunosuprimida? Entonces vamos a hacer un recuento bajito de CD4. Entonces, vean, este paciente tenía estas manchas blanquecinas. Ustedes vieron esto con el doctor Bryan. ¿Qué es eso? Una cándida, una levadura. Esto es la materia fecal que estaba con diarrea y con una coloración de Sil-Nielsen. ¿Qué es? Quedan corchados. Sí, pero no es una micobacteria, vean lo redondito.
Ese es criptosporidio. El criptosporidio se coloca con Nielsen y en el coprológico y es una causa principal de la oportunista, paciente inmunosuprimido. ¿Qué exámenes le pedimos entonces a nivel de sangre? Vemos que está su hemoleucograma casi normal, excepto los glóbulos blancos que tienen solo 4.000, de los cuales linfocitos tienen 30%, que son 540. El de ELISA sale reactivo para VIH y el Western lo confirma y el antígeno P24 es negativo. ¿Cuál es entonces la patogenia del VIH? Bueno, entonces ahora si a la semana siguiente asisten al consultorio 2 compañeros sexuales del paciente. El compañero A dice que compartió con el paciente sexualmente sin protección hasta hace 3 meses. Cuando el compañero se enfermó, lo dejó. Y el compañero B dice haber compartido sexo con el paciente sin protección. Entonces está peor todavía, hasta la semana pasada, estando enfermo, seguía compartiendo con él y sin protección. Entonces, ¿qué consejería le darían a cada uno de los compañeros sexuales del paciente A y B? O sea, ¿qué examen le pedirían? El paciente A quiere saber si se infectó o no, ¿qué examen le mandan? Ahí le mandarían anticuerpos, o sea, una prueba serológica indirecta en ELISA buscando anticuerpos. Y el paciente B, que estuvo hasta la semana pasada y quiere saber si se infectó o no, le pediría un PCR para ver carga viral. O sea, la prueba más rápida para saber si una persona está infectada con VIH es la carga viral, a través de una prueba molecular. Entonces, después de una violación, por ejemplo, la persona quiere saber si se infectó o no, entonces le hace PCR de carga viral. Porque en la parte inicial de la infección es donde vamos a tener una viremia y podemos detectar la carga viral y luego el antígeno. Ya luego sí vamos a encontrar son los anticuerpos. Aquí lo vemos mejor en esta tabla con esta línea de tiempo. La persona se expone, se infecta, en la primera semana aparece la carga viral, podemos detectar el genoma del virus. Luego a partir de la segunda semana encontramos el antígeno P24 con prueba rápida y con cromatografía. Y ya posteriormente hacemos los ELISAs de primera, segunda, tercera, hasta cuarta generación, que son ya indirectos, que nos permiten ver los anticuerpos que va desarrollando la persona. Entonces va a haber una prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Esto es lo que ustedes vieron quizás en los programas de prevención y cómo ya hoy se vienen usando profilaxis, cómo se usa en el tema del control prenatal cuando se identifica una materna infectada, qué hacer para evitar el Chagas interno. Bueno, hasta aquí no quiero profundizar más con el tema de VIH.